América Latina se debate entre dos impulsos, las falsas promesas del populismo y la exigencia, mucho más difícil, de construir repúblicas libres, instituciones serias y economías que premien el esfuerzo y la iniciativa. El problema es que el populismo no solo empobrece, también corrompe el lenguaje público, debilita la ley, convierte al ciudadano en cliente y termina dejando a los países frágiles, expuestos y sometidos. Para conversar sobre ese ciclo repetido de ilusión por un lado y de abuso y decadencia por el otro, nos acompaña Enrique Gersi, abogado intelectual liberal y una autoridad que sabe de la relación entre derecho, economía y libertad en nuestra región. Doctor Gersi, bienvenido a Razón de Estado. Cuba, Nicaragua y Venezuela son dictaduras criminales, moribundas, pero ahí están. Los gobiernos en México y Brasil quisieran ser dictaduras, y también los políticos populistas y autoritarios en Bolivia, Perú y Colombia, entre otros. ¿Cuál es el patrón común entre las dictaduras abiertas y estos capitostes que sueñan con la democracia capturada y el populismo autoritario que aún compite en elecciones? El patrón común es que en estos países el poder no está limitado. En los países de una democracia civilizada, la constitución y la ley limitan al poder. En estos países, la constitución y la ley reflejan el poder. Son utilizados para perseguir al disidente, eliminar las libertades y hacer demagogia económica empobreciendo a nuestros pueblos. Lo estamos viendo en Bolivia, Dionisio, en este momento. Quieren tumbar a Paz, a Rodrigo. ¿No es cierto? ¿Quién? Evo, que es el autor del mayor desastre económico de la historia de Bolivia. Por eso la resistencia democrática es fundamental. ¿Logrará Keiko Fujimori asumir la presidencia en el Perú o la izquierda radical y autoritaria de Roberto Sánchez le prenderá fuego al país porque perdió? Yo pensaría que Keiko sí va a asumir la presidencia. Puede haber algunos inconvenientes. Me parece que la izquierda se va a dividir. El grupo de Sánchez, que es una coalición, tiene gente muy radical que lo integran, el antaurismo por Antauro Humala, ¿no es cierto? Y los que en Perú llamamos criollamente Movadefos, que es el nuevo Sendero Luminoso, el Movadef, que es el movimiento que ha reemplazado a Sendero Luminoso, se van a ir. Ellos claramente van a optar por una fórmula violentista, pero son minorías. Yo creo que Sánchez y el resto de la izquierda, ¿no? Que además lamentablemente para Keiko tienen mayoría en la Cámara de Diputados, felizmente no en el Senado, van a aceptar un gobierno de Keiko, porque además legítimamente, ¿no? En un proceso electoral como el peruano, que es complicado y un poco barroco, en la primera vuelta, el señor Sánchez le ha ganado a Rafael López Aliaga, alcalde de Lima, por 21.000 votos. Y ahora Sánchez va a perder en la segunda vuelta por alrededor de 35.000 votos en un país de 34 millones. ¿Cómo podría Sánchez argumentar que Keiko no ha ganado legítimamente una elección cuando él le ha ganado más o menos por esa diferencia al alcalde de Lima su pase a la segunda vuelta? Ya, contundente. Doctor Gersi, en México, Sheinbaum habla de soberanía, mientras más de 134,000 personas están desaparecidas y más de 200,000 fueron asesinadas en el último sexenio. ¿Qué valor tiene la soberanía como discurso cuando los carteles de la droga son parte de un Estado que no garantiza a su gente la vida, la seguridad ni la justicia? En boca de la presidenta Sheinbaum, la palabra soberanía pierde completamente su contenido y es un recurso retórico. En realidad, México tiene una crisis de soberanía, no ejerce su soberanía. De un lado están las mafias de los carteles y los grupos de criminalidad organizada, y de otro lado está el partido de gobierno, Morena, que también atenta contra la soberanía de México porque elimina las pocas instituciones del Estado de Derecho que se estaba construyendo en México. Entonces, a mí me parece una trampa retórica la utilización de esta palabra. No, no es un concepto, es simplemente un pretexto. De los dos grandes de América Latina, Brasil recauda como país rico y entrega servicios de país pobre. Su carga tributaria llega al 32% del PIB. El Estado crece, la economía no lo suficiente. México apenas creció 0,8% en 2025 y la economía está paralizada. Con su tamaño, los dos deberían ser potencias,
pero el populismo autoritario los tiene atrapados. Si no cambian de rumbo, ¿cómo terminan los dos grandes de América Latina, doctor Gersi? Empobrecidos y cada vez en una crisis más pronunciada. Las crisis económicas se transforman rápidamente en crisis institucionales y las crisis institucionales en crisis morales. Y es lo que vemos permanentemente tanto en México como en Brasil. El contraejemplo, Dionisio, es el Perú. El Perú es un país mediano, como Colombia, 30 y tantos millones de habitantes, pero la moneda más sólida de América Latina es el sol peruano. ¿No es cierto? Tenemos 2% de inflación al año. En Argentina todavía hay 2% de inflación al mes. Entonces, la economía peruana crece sanamente este año por los temas de guerra, conflictos internacionales, que si bien en algunos casos el Perú es un país minero por excelencia, pueden favorecer por el alza de los metales, en otros casos también han complicado por el alza de los combustibles. Pero la situación internacional, por ejemplo, la economía peruana no la ha afectado mayormente y seguimos a un crecimiento entre 4 o 5%. Para este año se espera un crecimiento mucho mayor. De manera que el ejemplo de una economía mediana como la peruana, no somos un país muy grande, somos un país mediano en Sudamérica, ¿no es cierto? Es que con orden y con disciplina y respeto a la ley se puede progresar rápidamente. El crimen organizado necesita impunidad y el populismo autoritario necesita instituciones débiles. Estamos viendo en América Latina la convergencia de dos fuerzas que hoy se alimentan mutuamente. Sin duda, porque el crimen organizado, además, como ya se denunció en el caso del Tren de Aragua, ha sido utilizado y cooptado, casi reclutado por los servicios de inteligencia cubanos, nicaragüenses, venezolanos en su momento, para penetrar en países democráticos. Lo que se hacía era, bajo el paraguas del Tren de Aragua y otros grupos criminales, infiltrar activistas políticos para crear caos, violencia y desazón. Entonces, ya hay una reacción, creo, muy clara. Por ejemplo, el gobierno de Kast en Chile claramente tiene una agenda de orden público muy concreta. Igual el gobierno de Noboa en el Ecuador. Keiko Fujimori, yo creo que también lo tiene con claridad. Ella ha tratado de hacer una campaña poco conflictiva por razones justamente que el país esté empatado, digamos. La paradoja del Perú, Dionisio, es que el norte vota por la derecha y el sur vota por la izquierda. Eso está más o menos dividido por la mitad. Lima es la que decide. Este año ni siquiera Lima. También ha estado empatado. Han decidido los peruanos en el extranjero. Entonces, hay un movimiento claramente en toda América Latina contra estos grupos de criminalidad organizada. Lo que necesita es constitución y policía. El crimen se combate con la combinación de constitución y policía. Doctor Gersi, personajes como Evo Morales, Zapatero, Petro Delcy, Cabello, Padrino, Díaz Canel y tantos otros de su calaña deberían estar acompañando a Maduro en la cárcel en alguna jurisdicción del mundo. Yo creo que sí, Dionisio, y creo que lo que necesita América Latina, te voy a ser honesto, es un tribunal de Nuremberg. No postulo que se cuelgue a nadie, ¿ah? Con el debido proceso, debería América Latina, toda América, si fuera necesario, juzgar a estos criminales en un tribunal internacional regido por reglas internacionales y aplicar una sanción que sea inolvidable para que nunca más vuelva a haber un supuesto como Zapatero que tiene pues cientos de millones de euros escondidos malamente, o gente como el caso de Evo Morales, o como el caso de Correa, que camina impune por ahí en Bélgica, nunca lo pudieron extraditar, o muchos casos más, el caso de Nicaragua es aterrador, o el de Cuba, ¿no? Es indispensable un tribunal de Nuremberg en América Latina para acabar para siempre con el crimen y la corrupción. Argentina, Chile con Cast, ya le mencionabas, muestran que el péndulo puede volver, pero ambos llegaron por agotamiento, casi por desesperación del electorado. Un giro nacido del hartazgo popular puede sostenerse en el tiempo o tiende a revertirse en cuanto llega el primer ajuste, inevitable pero doloroso, pero el pueblo no lo entiende. Depende de la habilidad de los gobernantes. Ahí es fundamental el tiempo.
¿no? Ha habido muchas personas, ¿no es cierto?, que han considerado, por ejemplo, que el ajuste en Argentina ha demorado un poco, que el ajuste en Argentina debió haberse hecho más rápido. Nuevamente pongo el ejemplo del Perú. El ajuste en el Perú, que fue en los 90 con Fujimori y papá, fue de un día para otro. El ajuste se hizo en la noche y al día siguiente ya estaba todo liberado. Y pasamos un momento muy difícil, pero lo pasamos. Entonces rápidamente la gente se dio cuenta que el Perú comenzaba a funcionar. Yo soy de los que creo que la velocidad del ajuste económico es indispensable para las consecuencias favorables políticas. Si nos demoramos mucho, damos lugar a la crítica populista que hace mucho daño. Para concluir, doctor Gersi, ¿por qué América Latina tropieza tantas veces con la misma piedra? ¿Por qué le cuesta tanto defender y comprometerse con la democracia liberal, que con todo y sus problemas es el único sistema que permite avanzar? Es muy compleja tu pregunta. En realidad, la respuesta me merecería tal vez no un libro, sino hasta un curso, ¿no? Porque podríamos elaborar una serie de respuestas. Es una pregunta injusta. No, es una magnífica pregunta. Yo diría que para ensayarla muy brevemente, el problema de nuestro continente es un problema de origen. Cuando nos independizamos, en realidad no construimos una sociedad moderna ni un Estado de Derecho. Importamos leyes, sobre todo la admiración por el constitucionalismo norteamericano. No todos los países de América Latina adoptaron constituciones parecidas a los Estados Unidos bajo la idea, además ya estaba ocurriendo o ya había ocurrido la Revolución Francesa, bajo la idea de que bastaba una constitución para transformar la realidad. Y no es así. Y creo que este fetichismo por la ley, esta idea de pensar que porque uno cambia de constitución como de calcetines, cosa que pasa con tanta frecuencia en nuestros países de América Latina, va a producir un cambio milagroso en la realidad, es un error. Solo se cambia la realidad trabajando dura, arduamente, respetando la ley y los contratos. No hay magia, no hay milagros, solo hay trabajo esforzado y responsable. Doctor García, hablando de eso, en un mundo en el que la economía global se hizo insuficiente y es mucho más difícil vender, promover las ideas de la libertad y la democracia, ¿qué tanto más difícil es lograrlo? Por un lado, el vender democracia y libertad, el convencer a los ciudadanos de América Latina y del mundo que ese es el camino. ¿Y por qué es tan fácil promover y empujar las ideas del populismo autoritario de izquierda que ofrece lo que sabe que no va a cumplir, esos espejismos mentirosos que tienen tan lastimado al ciudadano latinoamericano? Bueno, básicamente porque el populismo, la demagogia, los socialistas recurren a una serie de falacias que no tienen que comprobar, son simplemente afirmaciones, ¿no? Y para muchas personas es más fácil creer, como dicen ahora, una narrativa que te presenta un mundo sencillo, donde la riqueza es producto del robo, como decían los socialistas, y no escuchar explicaciones ajustadas a la realidad que te explican que la riqueza es producto del trabajo y que no hay nada sencillo en la vida, que todo se consigue solamente con dedicación y esfuerzo. Entonces, en América Latina lo que hemos tenido es una explosión, ¿no es cierto?, de demagogia. Y esa explosión de demagogia se ha convertido en una especie de cultura con la que tenemos que luchar. Y es un pleito, es una lucha compleja, porque no es sencilla, pero exige de nosotros persistencia y un gran compromiso, porque tenemos que permanentemente enfrentarnos a ella. El caso de Perú, y para terminar, ahora sí, es especial porque la política no funciona, pero la economía ha funcionado, ya lo decías. ¿Hay peligro de que cuando la política funcione se pueda poner en riesgo la economía? Yo espero que no. En el Perú se independizó muchísimo la economía de la política desde las reformas institucionales que hicimos a partir de los años 90. Hubo muchos canales que se cortaron. Hoy en día, por ejemplo, los ministerios carecen de autoridad. Prácticamente el ministro es una figura política que solo sirve para actos
decorativos y diría yo casi protocolares. La autoridad, por ejemplo, en el Perú es ejercida por superintendencias, donde los superintendentes se encargan de la administración tributaria, de la regulación de las tarifas, en el caso de las concesiones, del transporte público, de los puertos, ¿no es cierto?, de la minería. Todas son superintendencias independientes donde los superintendentes son nombrados por concurso, por un periodo limitado, y no, los políticos no tienen influencia en eso. Se ha creado una burocracia profesional independiente del poder, que es la clave de las reformas en el Perú. No solo el ajuste económico, sino que se hizo un cambio institucional profundo y que estoy seguro, ahora que ha ganado Keiko Fujimori la presidencia, eso va a continuar y va a mejorar. Falta mucho por hacer, el Ministerio Público, la Fiscalía siguen siendo muy deficientes, la policía tiene un problema efectivo, ¿no es cierto?, frente a la lucha contra el crimen, pero hay pasos importantes que por lo menos nos hacen esperar un futuro venturoso. El valor que tiene comprender el proceso económico. La libertad se pierde cuando la mentira populista acostumbra a los ciudadanos a depender del poder y a desconfiar de la ley, mientras América Latina no entienda que sin libertad y sin democracia republicana no hay prosperidad posible, seguirá cambiando de caudillo sin cambiar de destino. Doctor Gersi, como siempre, es un privilegio tenerte en esta tribuna. Gracias a ustedes también, gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.